El dinero es curioso. El dinero no tiene ideología, no tiene bandera, ni siquiera un discurso, ni hashtag de moda. El dinero solo quiere multiplicarse. Y por eso vimos como EA se arrodilló frente a los 55 mil millones de dólares y se dejó comprar por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, junto con sus socios amiguitos de Occidente, como Silver Lake y Jared Kushner. Estamos hablando de una de las compras privadas más grandes de la historia del gaming. Un terremoto financiero total, pero lo que realmente nos interesa acá no es la cifra gorda, es la ironía monumental de lo que significa que la empresa que sermoneaba a todo el mundo con sus discursos de inclusión y diversidad, ahora pertenezca a un país donde esas mismas cosas son ilegales, castigadas incluso. Esto no es solamente un deal de negocios, esto es un choque cultural frontal, de esos que dejan cicatrices. Y no hablamos de diferencias de gustos, hablamos de valores que la compañía convirtió en su bandera pública y que ahora choca contra leyes de un país donde todo eso se considera malo. Durante años, EA se convirtió en el ejemplo corporativo de cómo mezclar videojuegos con política social. No había franquicia que se librara. FIFA llenaba sus menús de campaña de inclusión. Battlefield metía mensajes que nada tenían que ver con balas y explosiones. Dragon Age y Mass Effect eran casi vitrinas de representación identitaria. Y ojo, acá no se trata de criticar si la representación es buena o mala en sí, se trata de la postura hipócrita. EA no solo incluía, EA sermoneaba. Te lanzaba la lección moral de que si no estabas con ellos, estabas atrasado, que eras intolerante o parte del problema. Era como la típica empresa, ¿no? Que cree que un logo pintado de arco iris en junio la convierte en defensora de los derechos humanos. Y ojo, no olvidemos de la presión interna. Sus empleados muchas veces tenían que caminar sobre cáscaras de huevo para no decir algo que fuera considerado insensible. EA logró que su cultura interna fuera tan progresista que cualquier error podía convertirse en un escándalo viral. Y eso, sumado a sus campañas públicas, consolidaba la imagen de que EA era casi un organismo moral que enseñaba al mundo cómo comportarse. Pero mientras tanto, detrás de esa moralidad, seguían siendo los reyes de las loot box, las microtransacciones abusivas, los juegos lanzados incompletos y la explotación laboral dentro de sus estudios. Básicamente, te daban discursos de ética, mientras te robaban la cartera con la otra mano. Y eso, bro, es el primer indicio de que la ética de EA siempre fue negociable. Y ahora, de repente, esos mismos campeones de la diversidad se venden al PIF Saudí, un fondo ligado directamente a un país donde cosas como la homosexualidad pueden significar prisión, latigazos públicos o incluso la pena de muerte. La ironía es tan grande que parece un sketch de comedia. EA gritaba inclusión para todos y a la primera oportunidad la empresa se entrega a un régimen que no solo no comparte esos valores, sino que los prohíbe legalmente. Es como si un vegano que da charlas sobre el sufrimiento animal termina firmando contrato para hacer la cara de un matadero. El dinero habla, sí, y los discursos se guardan en un cajón. Y lo peor es que esto no es solo una casualidad, ni un desliz estratégico, es un reflejo de cómo funcionan estas corporaciones. Todo ese marketing moralista es condicional, depende de qué sirva a los intereses del negocio. Cuando aparece un cheque enorme, pues la ética deja de ser importante. EA acaba de demostrar que a pesar de todos los discursos, los valores tienen precio. Y aquí es donde entra lo interesante. EA siempre ha sido el campeón de la inclusión obligatoria, ¿no? Personajes representativos, romances forzados, banderas en los menús, todo bien intencionado para algunos, para otros un verdadero dolor de cabezas. Ahora, con esta venta al PIF Saudí, es muy probable que veamos una purga de toda esta inclusión forzada. Por fin FIFA, los Sims, Dragon Age y Mass Effect podrían dejar de sentirse como una checklist de diversidad y empezar a enfocarse en lo que realmente importa, jugar y contar historias, sin que un manual de corrección política te diga qué meter. Pero el problema es que no es tan sencillo. La libertad que parece ganar, EA, al dejar de preocuparse por la inclusión occidental, puede traer otras restricciones. Por ejemplo, cuando tu jefe es un fondo soberano con reglas y valores propios, pues es muy probable que empiecen a aparecer autocensuras silenciosas, quizás unas narrativas un poco más neutras y decisiones creativas dictadas por conveniencia en lugar de visión artística. En otras palabras, podemos celebrar que probablemente se elimine la inclusión que muchos considerábamos innecesaria, pero también hay que tener ojo, los juegos podrían volverse más planos, quizás menos arriesgados y más controlados. Incluso si no vemos cambios inmediatos, pues es un escenario donde ganamos y perdemos al
mismo tiempo. Menos corrección política, sí, pero también más riesgo de que otros filtros aparezcan en el camino. Ahora, EA es el ejemplo perfecto de lo que significa el corporativismo activista. Vender discursos porque está de moda, no porque se la crean de verdad. Si el mercado paga más por ser progresista, pues ahí van a estar. Y si paga más por ser conservador, pues ahí van a estar. Ahora, gracias a esta venta, queda claro algo que muchos sospechábamos. Los valores que nos mostraban durante años eran opcionales, no principios firmes. Todo se puede borrar con un cheque gigante sobre la mesa. La moraleja es bastante sencilla. Haz lo que decimos, no lo que hacemos. Por fin, gamers, podríamos ver que esa moraleja se aplica al revés. Ya no habrá sermones de inclusión, aunque eso también significa que la creatividad puede ser moldeada por los intereses de los nuevos dueños. Ahora, en el corto plazo, pues puede que los cambios no sean evidentes. FIFA seguirá siendo FIFA, claramente. Los Sims seguirán simulando vidas. Y Dragon Age seguirá contando historias, ¿no? Por suerte, la siguiente historia será diferente. Mucha menos inclusión forzada, gracias a Dios. Y quizás, solo quizás, un poco más de cuidado en otros sectores. El jugador más común lo notará cuando los juegos se sientan más enfocados, ¿no? Menos predicadores de valores, pero también más controlados, con decisiones tomadas para no incomodar a quienes tienen la chequera. Esta libertad viene con matices. En este caso, EA dejará de imponer inclusión, pero tendrá otro tipo de filtros. Además, esto va a plantear un debate enorme sobre la influencia de la propiedad corporativa en la creatividad. Que un fondo soberano extranjero decida indirectamente qué historias se pueden contar en un juego de fantasía no parece ser la mejor opción. Los límites existen, y aunque eliminemos a toda la inclusión forzada, otros límites podrían imponerse silenciosamente. Y acá, gente, es donde nos tenemos que poner serio. Lo bueno es que probablemente veamos el fin de la inclusión que muchos considerábamos innecesaria en todas las franquicias de EA. Finalmente los juegos podrían centrarse en ser lo que son, diversión, ¿no? Historia y todo eso. Pero como todo en EA, no hay victorias puras. La libertad que ganamos puede venir con efectos secundarios, porque al final de todo el dinero manda y los principios son opcionales, y esto quedó bastante claro. Así que celebremos lo positivo, pero mantengámonos con los ojos abiertos, porque en este juego de intereses corporativos siempre hay dos caras de la moneda. EA acaba de enseñarnos que incluso la purga de los que consideramos molestos puede traer sus propios riesgos. Y eso, gente, es la lección más clara y sarcástica de toda la historia. Pero bueno, dime tú qué opinas al respecto. ¿Crees que esto va a ser bien para la industria? ¿Crees que le va a hacer mal a la industria? ¿Crees que veremos un cambio real al fin en EA? ¿Vas a jugar Battlefield 6 cuando salga recientemente? Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.